¿Sabes lo que es despertar en el suelo de tu propia casa, sin recordar cómo llegaste ahí, con el cuerpo destrozado y la certeza de que tus propios hijos fueron los responsables? ¿Sabes lo que es vivir 40 años siendo violada por las personas que trajiste al mundo mientras tu esposo los observa con orgullo? Yo sí lo sé. Y hoy, a mis 72 años, voy a contarte la historia más perturbadora y controversial que vas a escuchar en tu vida. Mi nombre es Herminia, y esta es una historia que necesito sacar de mi pecho antes de que me lleve Dios. Una historia tan brutal, tan retorcida, que va a cambiar para siempre la forma en que ves a la familia, la obediencia y hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se disfraza de tradición y respeto. Durante décadas, todos en el pueblo pensaron que yo era la esposa perfecta, sumisa, obediente, dedicada a mi familia. Nadie entendía por qué siempre andaba con moretones que explicaba como caídas o accidentes domésticos. Nadie sospechaba por qué a veces no podía caminar bien durante días, o por qué había mañanas en que no podía ni levantarme de la cama. Todos admiraban a mi esposo Aurelio como el hombre ejemplar del pueblo, trabajador, religioso, padre de familia respetable. Admiraban a mis hijos Felipe y Casiano como jóvenes educados, obedientes, que respetaban a sus padres y seguían las tradiciones familiares al pie de la letra. Pero yo sabía la verdad. Yo conocía el infierno que se vivía detrás de las puertas cerradas de nuestra casa. Todo comenzó cuando me casé con Aurelio a los 18 años. Era un matrimonio arreglado por nuestras familias, como era costumbre en esa época. Aurelio tenía 25 años. Era dueño de unas tierras pequeñas pero productivas, y se consideraba una buena opción para una muchacha de familia humilde como yo. Desde la primera noche de matrimonio, Aurelio me dejó claras las reglas de nuestra casa. En esta familia, me dijo mientras me sujetaba del brazo con una fuerza que me dejó marcas durante semanas, hay un solo jefe, y ese soy yo. Tu trabajo es obedecer, callar y darme hijos fuertes que continúen mi linaje. Los primeros años fueron duros, pero no diferentes a lo que vivían muchas mujeres de mi generación. Aurelio era dominante, controlador. Me golpeaba cuando consideraba que había hecho algo mal, pero yo pensaba que era normal, que así eran los matrimonios, que mi deber como esposa era soportar y adaptarme. Tuve a Felipe cuando tenía 20 años y a Casiano 2 años después. Eran niños hermosos, inteligentes, y yo los amaba con toda mi alma. Pensé que tener hijos iba a suavizar a Aurelio, que iba a convertirlo en un hombre más cariñoso. Me equivoqué completamente. Aurelio se obsesionó con criar a sus hijos como hombres de verdad. Desde pequeños les enseñó que las mujeres eran inferiores, que estaban hechas para servir, que la obediencia era la única virtud femenina. Les decía que yo era un ejemplo perfecto de lo que debía ser una mujer, silenciosa, sumisa, siempre dispuesta a complacer. Cuando Felipe cumplió 12 años y Casiano 10, Aurelio comenzó a implementar lo que él llamaba lecciones de hombría. Al principio eran cosas pequeñas. Me obligaba a servirles la comida de rodillas, a pedirles perdón si cometía algún error, a besarles los pies antes de dormir. Una mujer debe respetar a todos los hombres de la casa, les decía Aurelio a mis hijos, mientras yo cumplía esas humillaciones, incluso si son más jóvenes que ella. El respeto no tiene que ver con la edad, sino con el género. Mis hijos, que eran solo niños, al principio se sentían incómodos con esas situaciones, pero Aurelio era muy hábil manipulándolos. Les decía que si no participaban en las lecciones, significaba que eran débiles, que no eran dignos de ser sus hijos, que los iba a desheredar y echar de la casa. Poco a poco, Felipe y Casiano comenzaron a normalizar esos comportamientos. Empezaron a tratarme con la misma frialdad y desprecio que su padre. Me gritaban si la comida no estaba a tiempo, me ordenaban que limpiara sus cuartos, me castigaban si consideraban que había sido irrespetuosa. Pero lo peor estaba por venir. Cuando Felipe cumplió 14 años, Aurelio decidió que era hora de la lección final. Una noche, después de la cena, me llamó a la sala donde estaban él y mis 2 hijos. Herminia, me dijo con esa voz fría que había aprendido a temer, es hora de que nuestros hijos aprendan cómo se trata realmente a una mujer, cómo se la domina,
¿Cómo se la controla? ¿Cómo se la pone en su lugar? No entendí inmediatamente lo que quería decir, pero cuando comenzó a desabrocharme la blusa delante de mis hijos, cuando vi la expresión de terror en los ojos de Felipe y Casiano, supe que algo terrible estaba a punto de pasar. «Papá, no», susurró Felipe. «Ella es nuestra madre». «Exactamente», respondió Aurelio. «Y si ustedes no pueden dominar a su propia madre, nunca van a poder dominar a ninguna mujer. Esta es la lección más importante que les voy a enseñar en la vida». Lo que pasó esa noche fue el comienzo de un infierno que duró más de 20 años. Aurelio obligó a mis hijos a participar en mi humillación y abuso. Al principio ellos lloraban, se resistían, trataban de protegerme, pero Aurelio era implacable. Los amenazaba, los golpeaba, les decía que si no obedecían, me iba a matar y después los iban a echar a la calle como perros. «Su madre es una mujer», les gritaba mientras me forzaba a desnudarme delante de ellos. «Y todas las mujeres son iguales. Son objetos, herramientas, cosas que existen para el placer y la comodidad de los hombres. Si no aprenden esto con ella, nunca van a ser hombres de verdad». Esa primera noche, Aurelio me violó delante de mis hijos mientras los obligaba a mirar. Después les ordenó que me tocaran, que me humillaran, que me trataran como él me había tratado. Felipe, que tenía 14 años, vomitó. Casiano, de 12, se orinó del miedo. Pero Aurelio no tuvo compasión. Los golpeó hasta que accedieron a hacer lo que les ordenaba. Esa noche perdí a mis hijos para siempre. No físicamente, pero sí emocionalmente. Esa noche se rompió algo en nuestra relación que nunca se pudo reparar. A partir de entonces, los abusos se volvieron rutinarios. 2 o 3 veces por semana, Aurelio organizaba esas lecciones donde mis propios hijos me violaban bajo sus órdenes. Al principio lo hacían llorando, pidiendo perdón en silencio con los ojos, pero con el tiempo se fueron endureciendo. Aurelio era muy inteligente en su maldad. Sabía exactamente cómo manipular a mis hijos para que se sintieran culpables si no participaban, pero también culpables si lo hacían. Los tenía atrapados en una red de chantaje emocional de la que no podían escapar. Si realmente aman a su madre, les decía, van a mí a hacer esto por ella, porque si no lo hacen ustedes, yo voy a traer a otros hombres del pueblo para que lo hagan. ¿Prefieren que extraños abusen de ella o prefieren protegerla haciéndolo ustedes mismos? Era una lógica retorcida, pero efectiva. Mis hijos, que eran solo adolescentes, no tenían la madurez emocional para entender que estaban siendo manipulados. Realmente creían que me estaban protegiendo. Los años pasaron y la situación empeoró. Felipe y Casiano crecieron, se convirtieron en hombres adultos, pero siguieron viviendo en nuestra casa, siguieron participando en los abusos. Se habían acostumbrado tanto a esa dinámica que ya no sabían vivir de otra manera. Había noches en que los abusos eran tan brutales que yo perdía el conocimiento. Despertaba horas después en el suelo de mi propio cuarto, con el cuerpo destrozado, sin recordar exactamente qué había pasado. Aurelio me decía que me había desmayado de emoción, que era normal en las mujeres débiles como yo. Durante el día, teníamos que actuar como una familia normal. Yo cocinaba, limpiaba, atendía a mi esposo e hijos como si nada hubiera pasado. Ellos iban a trabajar, saludaban a los vecinos, participaban en las actividades del pueblo como ciudadanos respetables. Nadie sospechaba nada. ¿Cómo iban a sospechar? Éramos la familia perfecta, según los estándares de la época. Un padre trabajador y estricto, una madre sumisa y dedicada, hijos obedientes y respetuosos. Cuando Felipe se casó a los 25 años, pensé que finalmente iba a terminar mi calvario. Pensé que al tener su propia esposa, ya no participaría en los abusos. Pero me equivoqué. Aurelio le explicó a su nuera que en nuestra familia había tradiciones especiales que debía respetar. La pobre muchacha, que se llamaba Remedios, era tan joven e inocente que aceptó todo sin cuestionar. Felipe siguió viniendo a casa 2 veces por semana para las lecciones. Ahora tenía que dividir su tiempo entre abusar de su esposa y abusar de su madre. Aurelio estaba orgulloso de haber criado a un hijo tan completo. Casiano también se casó, con una muchacha llamada Esperanza. La misma historia se repitió.
Aurelio adoctrinó a mi segunda nuera y Casiano continuó participando en los abusos familiares. Para cuando cumplí 40 años, llevaba más de 20 años siendo violada regularmente por mi esposo y mis 2 hijos. Mi cuerpo estaba destrozado, mi mente fragmentada, mi alma completamente rota. Pero lo peor estaba por venir. Felipe y Remedios tuvieron 3 hijos, 2 varones y una niña. Casiano y Esperanza tuvieron 2 hijos varones. Cuando los nietos mayores cumplieron 10 años, Aurelio comenzó a hablar de continuar las tradiciones familiares. Una tarde, mientras cuidaba a mis nietos, escuché a Aurelio hablando con Felipe en el patio. Le estaba explicando que era hora de comenzar a educar a los niños, que tenían que aprender las mismas lecciones que él había aprendido. Tu hijo mayor ya tiene edad suficiente, le decía Aurelio. Es hora de que aprenda cómo se trata a las mujeres. Podemos empezar con su abuela, como hicimos contigo. Esas palabras me helaron la sangre. La idea de que mis propios nietos fueran arrastrados a ese infierno, de que fueran convertidos en monstruos como sus padres, me llenó de una desesperación que nunca había sentido. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en más de 20 años, comencé a pensar en rebelarme. No por mí, porque ya estaba demasiado rota para salvarme, pero por mis nietos, que todavía eran inocentes, que todavía podían salvarse. Comencé a planear en silencio. Sabía que no podía ir a la policía. Aurelio tenía demasiada influencia en el pueblo, demasiados amigos en lugares importantes. Además, ¿quién me iba a creer? ¿Quién iba a creerle a una mujer histérica que acusaba a su respetable esposo y a sus propios hijos de violación? No, la justicia oficial no era una opción. Tendría que hacer justicia por mis propias manos. Pasé meses estudiando las rutinas de mi familia, observando sus hábitos, buscando el momento perfecto. Descubrí que Aurelio tomaba medicamentos para el corazón, pastillas muy fuertes que el médico le había recetado después de un infarto menor que había sufrido el año anterior. También investigué sobre esos medicamentos. Fui a la biblioteca del pueblo, leí libros de medicina. Hablé con el farmacéutico haciéndome pasar por una esposa preocupada. Aprendí exactamente qué dosis eran terapéuticas y cuáles eran letales. El plan era simple pero efectivo. Una noche en que Felipe y Casiano vinieran a cenar, como hacían todos los viernes, yo prepararía la comida con una sorpresa especial. El viernes 13 de octubre del año pasado, puse mi plan en marcha. Preparé el estofado favorito de Aurelio, con carne de res, papas y todas las especias que le gustaban. Pero en su porción, molí 6 pastillas para el corazón. En las porciones de Felipe y Casiano, puse solo 2 pastillas cada una, suficientes para dormirlos profundamente, pero no para matarlos. Durante la cena, actué completamente normal. Hablé del clima, de los vecinos, de los planes para el fin de semana. Aurelio y mis hijos comieron con apetito, sin sospechar nada. Media hora después de terminar la cena, Felipe comenzó a bostezar. Casiano se quejó de que se sentía mareado. Aurelio dijo que tenía sueño, que había sido un día muy pesado en el trabajo. ¿Por qué no se recuestan un rato en la sala? Les sugerí con la voz más dulce que pude fingir. Yo lavo los platos y después los despierto. Se fueron a la sala y se recostaron en los sillones. En 15 minutos, los 3 estaban profundamente dormidos, pero solo Felipe y Casiano iban a despertar. Me acerqué a Aurelio y lo observé durante varios minutos. Ahí estaba el hombre que había destruido mi vida, que había convertido a mis hijos en monstruos, que había planeado hacer lo mismo con mis nietos. Después de 40 años de matrimonio, finalmente estaba completamente indefenso. Fui a mi cuarto y traje una almohada. Regresé a la sala y me senté junto a Aurelio. Por primera vez en décadas lo miré sin miedo. Esto es por todos los años que me robaste, le susurré. Esto es por haber convertido a mis hijos en lo que son. Esto es por haber planeado hacer lo mismo con mis nietos. Puse la almohada sobre su cara y presioné con toda la fuerza que tenía. Aurelio se movió un poco, pero los medicamentos lo tenían demasiado sedado para resistirse efectivamente. En 5 minutos dejó de respirar. Cuando terminé, me senté en el suelo junto a su cuerpo y lloré, no de tristeza, sino de alivio.
Por primera vez en 40 años me sentía libre. Felipe y Casiano despertaron 2 horas después. Al principio estaban confundidos, desorientados por los medicamentos, pero cuando vieron el cuerpo de su padre, se pusieron histéricos. «¿Qué pasó?», gritó Felipe. «¿Qué le hiciste?». «Lo maté», les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Lo maté porque era un monstruo. Y ustedes también son monstruos, pero son monstruos que él creó». Les conté todo. Les expliqué cómo Aurelio los había manipulado desde niños, cómo los había convertido en sus cómplices, cómo había planeado hacer lo mismo con sus propios hijos. «Ustedes no nacieron siendo violadores», les dije. «Su padre los convirtió en eso. Los obligó, los chantajeó, los manipuló hasta que ya no supieron distinguir entre el bien y el mal». Felipe y Casiano lloraron como no los había visto llorar desde que eran niños. Por primera vez en décadas, vi en sus ojos algo parecido al remordimiento. «Pero ahora», continué, «su padre está muerto. Ya no tienen que obedecerle. Ya no tienen excusas. Si vuelven a tocarme, si se acercan a sus hijos con intenciones perversas, los voy a matar también. Y esta vez no va a ser con medicamentos. Va a ser lento y doloroso». Esa noche llamamos a la ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a un anciano de 70 años que había muerto aparentemente de un ataque cardíaco. Tenía antecedentes cardíacos, tomaba medicamentos, había cenado pesado. Nadie sospechó nada. En el funeral, todo el pueblo lloró la muerte del patriarca ejemplar. Hablaron de él como un hombre trabajador, un padre dedicado, un esposo amoroso. Yo estaba ahí, vestida de negro, fingiendo tristeza, pero por dentro sentía una paz que no había experimentado en décadas. Finalmente había hecho justicia. Finalmente había protegido a mis nietos. Finalmente había liberado a mis hijos de la influencia tóxica de su padre. Han pasado 8 meses desde la muerte de Aurelio, y mi vida ha cambiado completamente. Felipe y Casiano ya no viven en mi casa. Se mudaron con sus respectivas familias y mantienen una distancia respetuosa conmigo. Nunca hemos vuelto a hablar de lo que pasó durante todos esos años, pero hay un entendimiento tácito entre nosotros. Ellos saben que yo sé lo que son. Yo sé que ellos saben lo que hice. Y todos sabemos que esa dinámica enfermiza terminó para siempre. Mis nietos vienen a visitarme los fines de semana. Son niños normales, felices, inocentes. No saben nada sobre las tradiciones familiares que su abuelo había planeado enseñarles. Y nunca lo van a saber, porque me voy a encargar de que así sea. A veces me pregunto si debería sentir culpa por haber matado a mi esposo. Pero la verdad es que no siento nada. Aurelio era un cáncer que estaba destruyendo a toda mi familia. Yo simplemente corté ese cáncer antes de que se extendiera a la siguiente generación. Sé que hay gente que va a juzgarme por lo que hice. Van a decir que debería haber buscado ayuda, que debería haber denunciado, que la violencia nunca es la solución. Pero esa gente no sabe lo que es vivir 40 años en el infierno. Esa gente no sabe lo que es ver a tus propios hijos convertidos en monstruos por la manipulación de un psicópata. Yo hice lo que tenía que hacer. Protegí a mi familia de la única manera que podía. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría 1000 veces más. Porque hay monstruos que no merecen compasión. Hay situaciones en las que la única justicia real es la que uno hace con sus propias manos. Y hay veces en que matar no es un crimen, sino un acto de liberación. Además, ¿quién dice que lo que hice estuvo mal? Aurelio había destruido mi vida, había convertido a mis hijos en violadores, había planeado hacer lo mismo con mis nietos. Era un depredador, un manipulador, un monstruo disfrazado de hombre respetable. Yo simplemente limpié el mundo de un parásito que no merecía respirar el mismo aire que las personas decentes. Y no me arrepiento. Lo único que lamento es no haberlo hecho antes, no haber tenido el valor de actuar cuando mis hijos eran pequeños y todavía se podían salvar completamente. Pero al menos ahora están libres. Al menos mis nietos están a salvo. Al menos la cadena de abuso se rompió conmigo. Y eso es lo único que importa. Querida amiga que me escuchas, si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Sé que puede ser confuso para ti si no estás acostumbrada a la tecnología,
Pero es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba. También te pido que te suscribas a nuestro canal. Es muy sencillo. Busca el botón negro que dice suscribirse y apriétalo. Así podrás escuchar más historias como esta, historias reales de mujeres que hemos vivido cosas terribles, pero que hemos encontrado la manera de hacer justicia. Y si tú has vivido algo similar, si tienes alguna historia que crees que debería contar, déjamelo en los comentarios. Todas tenemos historias que necesitan ser contadas, secretos que necesitan salir a la luz. Perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo. Perdón, pero necesitaba que alguien supiera la verdad completa. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi historia sin juzgarme. Todos los días estaremos aquí con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento, historias de mujeres valientes que no se quedaron calladas. Hasta la próxima, querida amiga. Y recuerda, a veces la única manera de romper una cadena de abuso es cortándola de raíz, sin importar lo que opinen los demás.